Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas tardes. Es un privilegio estar reunidos una vez más la tarde de este jueves 18 de marzo. Si se dan cuenta, hermanos, el año va rapidísimo. En unos cuantos días ya celebramos las vacaciones famosas que se celebran en estos países en la primera semana de abril. Y de ahí para allá, hermano, el tiempo se va deslizado. Así que nosotros aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Vamos a dar inicio esta tarde a nuestra instrucción. Nos vamos a someter a la tutoría de la Escritura. Pero antes de dar inicio, hermano, le quiero suplicar que por favor usted ahí donde se encuentra, si es que hubiera alguien, que por favor cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar, clamando la misericordia del Dios Altísimo y del Dios Todopoderoso. Amén. Oramos. Padre, esta tarde venimos delante de tu presencia a humillarnos, Dios Todopoderoso, a reconocer nuestra condición, nuestra fragilidad humana, a reconocer, Padre, que frecuentemente pensamos, hacemos, decimos cosas que no están dentro del marco de tu agradable y perfecta voluntad para nosotros. Así, Padre, que esta tarde queremos suplicarte en el nombre de Jesucristo que nos perdones, Padre, porque por el simple hecho de saber qué es lo que tenemos que hacer y no hacerlo, ya estamos transgrediendo el mandamiento, Padre. Por eso te pedimos perdón y te suplicamos, Padre, esta tarde, que escuches la intercesión de tu Hijo amado Jesucristo a favor nuestro. Que escuches, Padre, al Espíritu Santo intercediendo ante ti por nosotros. Que te recuerdes, Padre, que ya hubo una sangre que fue derramada para redimirnos a nosotros de toda iniquidad, de toda transgresión y de todo pecado. Perdónanos, Padre, porque aún teniendo esa información en nuestra mente natural, si el Espíritu no la habilita en nosotros, Padre, solo es información romántica, solo es una información, Padre, que si no la administramos conforme a tu Espíritu, incluso la podemos llegar a deformar para propio provecho y beneficio de nuestra alma mentirosa. Así, Padre, que te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo y te suplicamos que abras nuestra mente, que abras nuestro entendimiento para que tu Espíritu habilite en nosotros una mente espiritual que sea plenamente capaz de comprender, Padre, lo que tú tratas de decirnos esta noche. Lo que tú nos quieres decir esta noche, pero que es transmitido a través de vasos humanos imperfectos, Padre, imperfectos, que estamos al igual que todos en el proceso de la santificación, en el proceso de la conversión, Padre. Por favor te suplicamos, en el nombre de Jesucristo, que atienda nuestra súplica y la hacemos extensiva para todos aquellos que nos están viendo ahorita y para aquellos que posiblemente lo vayan a ver después, Padre. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Fíjese, hermano, que tratando de insistir y de remachar, si es que cabe la palabra, pero está bien la palabra insistir en relación a lo que hemos visto estos últimos días, porque recuerda hermano que, mire, pues vimos un texto en el capítulo 12 de Hebreos, verso 14, que no sé si lo podemos poner rapidito y si no, pero ese texto ya usted lo debe manejar. Hebreos 12, 14 dice que tenemos que seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Vale, eso ya está escrito ahí. Pero en el capítulo 5 de Mateo hay un verso hay un verso que es el verso 48, que fíjese, hermano, que muchas veces en nuestra ignorancia escritural, en nuestra falta de estar bajo una tutoría
Porque muchas veces nos reunimos, nos congregamos, oímos un predicador, oímos un pastor, y si hay durante la transmisión de la escritura, durante la prédica, algún texto, hermano, que nos entusiasma y nos emocione, pues eso despierta en nosotros una emoción momentánea, un sentimiento emotivo pasajero que solo nos impacta al oír, pero no produce en nosotros ningún efecto, porque para que lo que escuchemos, hermano, produzca un efecto y produzca un fruto, todos los hijos de Dios tenemos que estar sometidos a la tutoría de un ministro, de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un maestro. Todos tenemos que estar bajo la tutoría de la palabra y esforzarnos, hermano, por retener lo que oímos. Porque si no somos las cisternas rotas de Jeremías que no retienen el agua. Oímos la instrucción, el agua de la palabra que es enviada según Ezequiel 36 para lavarnos a nosotros. Hermano, la cisterna no la va a retener, se nos va a escapar el agua. Entonces, el capítulo 5 de Mateo, dice el verso 48, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra perfecto que aparece ahí cuando buscamos el significado de la palabra en el idioma original que se escribió, la palabra no transmite la idea de perfección como nosotros aquí en el hemisferio occidental del planeta. Es decir, en la cultura occidental visualizamos o entendemos la perfección. Esa palabra perfecto en el idioma griego, hermano, está hablando de plenitud, está hablando de estar completo, Entonces dice, estén pues ustedes completos como vuestro Padre que está en los cielos es completo. Y usted busque las otras acepciones que hay en la palabra. Pero fíjese, hermano, que ese verso 48 es el último verso de una serie de instrucciones que empiezan desde el verso 1. Dice que Jesús subió a la montaña, le seguía una gran multitud y se acercaron a él sus discípulos y él les enseñaba y les empieza diciendo: dichosos, visitados por Dios los que son pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahí usted se acuerda. Ahora, mire pues, hermano, hay una serie de instrucciones en las cuales todo hijo de Dios que ha recibido a Cristo se tiene que ejercitar para poder alcanzar la perfección, es decir, para poder estar pleno, para ser pleno, para estar completo, como el Padre que está en los cielos es un Padre completo. Ahora, mire pues, hay una serie de instrucciones. Le vuelvo a repetir, hay una serie de instrucciones. Es que mire, hermano, no las leemos porque el tema se nos va a ir por otro lado y no tenemos tiempo. Pero hay una serie de instrucciones en todo el capítulo 5 de Mateo. Vale, mire pues, ahora quiero que miremos un verso en el capítulo 14 de Juan. Dice ese verso, hermano, si lo leemos en la Biblia de las Américas, dice el 14:21 de Juan, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este verso, hermano, vuelvo a repetir algo que les he transmitido y les he enseñado un montón de veces. Amar a Jesucristo, amar a Dios no es algo romántico de que siento algo, siento rico, como cuando uno miraba a la susodicha. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjese, hermano, que ese verso me gusta la Biblia en
en lenguaje sencillo, porque entonces le da también la correcta interpretación a la palabra guardar que vimos en la Biblia de las Américas, en la RB60. Dice, si lo podemos poner en pantalla, la BLS, dice, oiga pues, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. ¿Ya vio? ¿Ya vio? La Biblia al día dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos. Hay una palabra que está de moda desde hace algún tiempo para acá, no mucho se usaba cuando yo era mozo. Dice, el que hace suyos mis mandamientos. Mire pues, el que se empodera, el que se apropia de los mandamientos, todo lo que está escrito en Mateo capítulo 5, una serie de mandamientos. Usted tiene que ser un pacificador, usted tiene que ser alguien que tenga hambre y sed de la justicia. En fin, todos esos mandamientos están en Mateo 5. Yo tengo que empoderarme de esos mandamientos, porque empoderarme de esos mandamientos y obedecerlos y llevarlos a la práctica, eso va a ser una clara demostración de que yo amo a Dios. No sé si me estaré dando a entender. Vamos ahora al capítulo 28 de Mateo. Mire pues, el que tiene mis mandamientos y los obedece. Ese 14:21. No te vayas a mover, mijo. 14:21, la DHH también. 14:21 de Juan, oiga, DHH. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que me ama de veras. Mateo 5, hay una serie de mandamientos a obedecer, que si los obedecemos vamos a alcanzar la cumbre, vamos a alcanzar la cima, que es el 5:48, la perfección. Ahora mire pues, ¿qué le dije? Le dije Mateo capítulo 28, ¿verdad? Mire pues, el que recibe mis mandamientos y los obedece. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 28. Dice Mateo 28. Jesús a sus discípulos. Dice, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, aquí es el resucitado. Mire pues, y les dijo, toda autoridad, si quiere el otro, mi hijo, el ingeniero. Y acercándose, Biblia de las Américas, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y hagan discípulos en todas las naciones. Un discípulo no es el que va a la iglesia, aunque haya culto todos los días. Un discípulo no es el que va a la iglesia, aunque sea todos los días, a sentarse, a esperar que haya, o a tocar el instrumento. Un discípulo no es el que llega a la iglesia a cumplir el privilegio. Un discípulo no es el que llega, aunque sea todos los días, a la iglesia, a esperar que se termine el culto para ver qué va a haber de venta al final. Mire pues, un discípulo es el que está bajo la tutoría de un instructor, el que está bajo la disciplina, ¿se recuerda de la palabra? Va, mire pues, id pues y hacer discípulos en todas las naciones. Ahora mire cómo sigue diciendo el verso, bautizándolos, es decir, sumergiéndolos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire pues, el discípulo, hay pasos del discípulo. No pierda de vista el 14:21 de HH. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Ese demostrará que me ama. Entonces mire pues, hagan discípulos en todas las naciones, sumergiéndolos en agua, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enseñándoles a quién,
al discípulo, enseñándole a guardar todo lo que les he mandado. Miremos el verso 28-20 en la DHH. Y enséñenles a obedecer. Mire pues, hermano, perdone, pero yo tuve que aprender a obedecer. Me tuvieron que enseñar a obedecer. Cuesta, porque mire pues, hermano, el alma mía, y peor cuando uno es inteligente. Y cuando uno es inteligente tiene entradas, mire. Yo que me echo el pelo para acá. Pero mire pues, hermano, peor aquellos que creen que son inteligentes. Les cuesta obedecer, porque para todo, aunque sean hijos de Dios, aunque sean cristianos, tienen sus propios argumentos escriturales para contrarrestar, para contraponerse a la instrucción que sale de la boca de un ministro. Mire pues, ahorita voy. Y enséñenles a obedecer. En otras palabras, hermano, tenemos que aprender a obedecer. Mire pues, hermano, cuántas cosas tiene uno que repetirle una instrucción a los hijos. Y hay que repetir y repetir. Y las repetirás a tus hijos, estando con ellos en el camino, cuando te sientes en la mesa, cuando los lleves en el carro. Hay que repetir la instrucción. Porque el ser humano es reacio a la instrucción. El ser humano es dado a hacer lo que le da la gana. ¿Y qué? ¿Y qué? Si es mi vida. Mire pues, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Qué les había mandado aquí? Mire pues, ya hay una serie de instrucciones que les dio en Mateo 5. El cumplimiento de las instrucciones de Mateo 5 tienen un culmen, tienen una cima, tienen un corolario, es llegar a ser perfectos. Y de ahí, hermano, pareciera que solo es un premio de montaña, porque sigue Mateo 6 y Mateo 7 dando instrucciones y mandamientos que si los obedecemos y los ponemos en práctica, estamos demostrando que amamos a Dios. No es un sentimiento, no es un sentimiento, no es una emoción. Mire pues, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero el 20 hay un mandamiento. Hay un mandamiento y es bautizarlos. Mire pues, ahora, ¿por qué bautizar? Miremos Marcos capítulo 16. Porque Marcos capítulo 16, Marcos anotó algo. Recuérdese que Marcos fue el escritor el secretario de Pedro. Mire pues, Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo, si usted lee más atrás, si usted lee los contextos, va a ver que Jesús está hablando con sus discípulos, con los que estaban bajo la disciplina de la palabra que salía de su boca, con los que estaban bajo su paideía, los que estaban bajo su tutoría. Mire pues. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oiga pues, el que crea, el que creyere y sea sumergido en el agua, va a ser salvo. Mas el que no crea, por supuesto, el que no cree no se va a bautizar, ¿verdad? Aunque ahora hay gente que no cree, pero se bautiza. Porque comienza a ir a alguna congregación, a alguna iglesia por algún interés mezquino, es decir, está enamorado de una patoja, o está enamorado de un patojo, o quiere tocar un instrumento. No cree. Porque creer, hermano, el creer implica obediencia, implica fidelidad, implica obediencia, fidelidad, certeza, implica convicción. Mire, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hay un mandamiento, el bautismo. Ahora mire pues, ya hablamos del sumergir en agua. Vamos ahora. Ay, mire qué gran vuelta, hermano. Si no entendemos. Qué gran vuelta, mire pues. Que tiene mis mandamientos y los guarda. Mateo 5 es mandamientos que van a llevar un nivel que es la perfección, que es estar completo, que es ser pleno. Mire pues, capítulo 6, verso 1 de Romanos. Disculpe que estoy tomando mi té. Vaya. Capítulo, ¿qué le dije? 6 de Romanos. 6 de Romanos, verso 1.
Por supuesto que usted tendría que leer el capítulo 5, porque estos que están aquí ya vienen del 5:1, que ya fueron declarados justos, es decir, declarados inocentes de todas sus culpas anteriores por la confianza, la certeza y la seguridad que hay en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, 5:1 de Romanos. Estamos en paz para con Dios. Estos que están en paz para con Dios, que ya fueron pasados por la justicia de Dios en Cristo, ya fueron absueltos del pecado, absueltos de culpa. Entonces, mire dónde están ahora. Dice 6:1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque recuérdese que venimos de decir en los capítulos anteriores que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, para que la gracia sobreabunde sobre mí, no voy a pecar. Pero dice, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Miremos la de HH. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Verso 2, regresamos a la RB60. En ninguna manera. Mire pues, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Ahora mire pues, usted dirá, ¿y cuándo moría el pecado? Mire pues, el que creyere y fuere sumergido en agua, ese va a ser salvo. Mire pues, el 6:3 de Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, cuando somos bautizados, vamos a andar en vida nueva. Es decir, ya no vamos a andar en pecado. Somos bautizados, mi vieja naturaleza quedó ahí, mi naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo puede mi nueva naturaleza ejercitarse en el pecado? ¿Cómo puede mi vieja naturaleza permanecer pecando? No se puede. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, mire pues hermanos, que aquí es donde la cosa se empieza a poner espinosa, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el de Gálatas 5:19, el pleitista, el contencioso, el egoísta, el autosuficiente, el ególatra, el egocéntrico, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que, vamos al verso 3, hermano, porque miremos el verso 11. Así también nosotros, así también usted y yo, considerémonos muertos al pecado. Mire pues hermano, arranquémonos de nuestra cabeza que el pecado es chupar, fumar y mujerear. Porque mire hermano, la murmuración es pecado, el chisme es pecado, las contiendas son pecado, los pleitos son pecado, la envidia es pecado, la pereza, ¿cómo se llama ese? El acomodamiento, la indolencia. La indolencia es hacer las cosas porque ni modo hay que hacerlas, si no, ¿qué me van a decir? ¿Va? Todo es pecado. Arranquémonos de la cabeza la idea de que pecado es chupar, fumar y mujerear. Ese es nuestro concepto del pecado, es muy pobre. Nosotros creemos que pecado está en pecado. ¿Va? ¿Y por qué? Es que tiene otra mujer. Es que estoy en pecado, estoy en adulterio. Estoy en pecado, estoy en fornicando. Hermano, por el amor de Dios, el rubro pecado es bien amplio. Dice el verso 12,
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13 es igual a Romanos 12. Mire, pues, ni presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ese vivo, hermano, es el que, mire, pues, fue bautizado y ahí murió juntamente con Cristo. La nueva criatura es el ser viviente. Es el viviente, es el que tiene la vida de Dios, la vida engendrada por la palabra, el nacido de nuevo. Por eso es que, mire pues, hermano, esto es. Ahora, mire pues, el viviente da fruto y da evidencia de que está vivo para Dios por su obediencia a los mandamientos. Mire pues, el verso 17 de Romanos. Pero gracias a Dios, 6:17 de Romanos. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, mire pues, gracias a Dios, que aunque éramos, es un pasado, es un pretérito, que aunque éramos esclavos del pecado, dice, y mire pues, hermano, aquí escudriñemos nuestros caminos, con lo que vamos a leer, a ver si yo estoy en el rango. Dice, aunque erais esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón. Este verso 6:17, ahí me lo recuerdan el domingo, por favor, tengo algo que ampliar aquí, pero no lo puedo decir acá. Dice, aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma, se recuerda que esto lo vimos la semana pasada, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, a aquella forma de enseñanza, a esta forma de tutoría a la cual fuimos entregados. Y mire el verso 18, dice, y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Mire pues, hermano, a mí me llamaba la atención aquí algo, porque si yo ya fui liberado del pecado, entonces ahora ya no soy esclavo del pecado, ya no soy siervo del pecado, porque si yo ya fui liberado del pecado, ahora estoy bajo la tutela de la justicia, soy un siervo de la justicia. Y me llama la atención porque hace unos días, déjeme que lo encuentre, hermano, es que lo anoté en alguna parte, ese término de justicia. Vamos a ver, aquí está. Esa palabra justicia que pensé ahí, esa palabra justicia es la palabra, mire, pues la palabra justicia es dikaios, pero aquí en la palabra dikaiosune, mire pues, está hablando de la equidad. La justicia es equidad. La equidad es que la balanza no se inclina ni para un lado ni para otro, usted es neutro. Es como cuesta, hermano, porque nosotros somos fáciles a inclinarnos a favor del que nos cae bien, del que nos está dando dádivas. Somos dados, hermano, a inclinarnos a favor de, mire pues, dikaiosune, justicia, estado de equidad. Está hablando de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es bueno. Está hablando de rectitud, está hablando de integridad. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que en el diccionario decía que la rectitud, la integridad, la equidad son las cualidades que debe tener un juez. Un juez, hermano, un juez. La justicia, mire, pues, la justicia es un atributo de Dios. Un juez es ecuánime, un juez es justo, un juez es íntegro, un juez es recto. Fíjese, hermano, que hay un texto en Números 14. Mire, pues, la justicia es un atributo de Dios. Vamos a Números, capítulo 14.
Mire pues. Ay, Padre de misericordia. Ahí lees el capítulo, perdón hermano esta insistencia mía. 14 y 18 de Números. Dios es el juez de toda la tierra. Dios es el juez justo. Pero mire lo que dice Números 14 y 18. Yahweh, tardo para la ira, grande en misericordia. Mire pues, que perdona la iniquidad y la rebelión. Que perdona la iniquidad y la rebelión. Ahora mire cómo sigue el verso diciendo. Aunque de ningún modo, él es el juez, aunque de ningún modo va a tener por inocente al culpable. Amén. Dios no va a tener por inocente al que es culpable. Por eso mire hermano, es importantísimo. Usted dirá, pero ¿y qué es la insistencia? Yo hoy no he hecho nada, ¿verdad? Todos somos culpables hoy de haber transgredido el mandamiento de alguna u otra forma. Todos. Es mejor el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará la misericordia de este Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Amén. Dios es un Dios. Esa es su característica. De ningún modo Dios va a tener por inocente al que es culpable. Regresemos a Romanos 6. Y liberados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Ahora mire pues hermano, pregunto, ¿somos nosotros siervos de la justicia? Porque si yo soy siervo de la justicia, hermano, una característica mía es que yo no inclino la balanza a favor de nadie. Yo no juzgo, yo no critico, yo no señalo sin conocer, hermano, las dos versiones de la queja, las dos versiones de la querella, las dos versiones del litigio. Yo no puedo juzgar, Dios no me ha puesto a mí para juzgar. Jesucristo dijo, yo no vine para juzgar, la palabra que les he hablado es la que los va a juzgar al final. Pero yo no puedo, hermano, emitir sentencia, emitir un juicio sobre un hermano, sobre una hermana, sobre una persona, hermano, sin conocer la versión del acusado y la versión del acusador, la versión del agraviado y la versión del, ¿cómo se dirá?, del agraviante o del agraviador. No sé ¿cómo se dice? Pues mire pues, verso Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, oiga pues, para santificación, yo tengo que presentar mis miembros, los miembros de mi cuerpo, para apartarlos para Dios. Padre, es que mire hermano, nosotros la vida cristiana, por decir algún término, que vivimos es trágica, es muy pobre. Mire pues hermano, ¿cuántos de los que me están viendo oramos cuando nos levantamos? Tal vez 5 minutos, ¿verdad? Padre, que en nombre de Jesús, gracias porque gracias al Señor y ya. Pero nos levantamos y decirlo, Padre, yo hoy te presento mis ojos, mi cerebro, mis pies, mis manos, mi boca, mis labios, mi lengua. Te los presento a ti, Padre, porque quiero que sean apartados para la justicia, apartados para ti. Porque si yo esto que le estoy diciendo, hermano, es una práctica recurrente de todos los días, hermano, Dios va a tener misericordia y me va a ayudar en mi debilidad. Por eso el apóstol dice aquí, empieza el 19 diciendo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Si yo no encomiendo dice, encomienda a Yahweh tus caminos y Él enderezará tus sendas. Pero Dios no va a enderezar la senda del que cree que solito puede. Padre, yo te encomiendo este día mis caminos. Pongo delante de ti mis ojos, mi cerebro, mi boca, mi lengua, mi olfato, mis pensamientos, te los presento a ti, Padre.
porque quiero apartarme para ti. Y quiero presentar mis miembros, oiga, para servir a la justicia. Leamos el verso en la DHH, 619 DHH. Mire, pues hermano, tal vez hay palabras que a mí no mucho me gustan por cuestiones, por prejuicios religiosos. Mire, pues, pero leámoslo porque tal vez es más fácil entender para nosotros. Romanos 6:19 DHH. Hablo en términos humanos porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas, dice el apóstol en esta versión de DHH. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. ¿Verdad? Vale. Verso 20, regresamos a la RB60. Verso 20, RB60. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. Yo era esclavo del pecado, la justicia no operaba en mí. No tenía nada que ver con la justicia, no tenía vínculo con la justicia yo cuando yo me ejercitaba en el pecado. Ahora dice el verso 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto nos dio a nosotros ejercitarnos en la injusticia y en la iniquidad? ¿Qué fruto? Mire pues, hermano, pleitos, líos, contiendas, deudas, compromisos, hermano, que hoy afectan presupuestos familiares. Yo conozco personas, hermano, que por servir a la concupiscencia, que por servir tuvieron una su aventurilla por ahí. Y ahora un pobre patojito que tiene 5 años. Y ahora el hermano ya se reconcilió con su esposa, ya lo perdonaron, ya. Pero ahora tiene un compromiso de índole legal porque lo demandaron. Y 500, 800, 1000 quetzales que pudieran servir para pagar la colegiatura de sus hijos, ahora tiene que entregarlos por otro lado, porque si no lo hace, la justicia lo va a poner donde corresponde por incumplimiento de la pensión alimenticia. ¿Qué fruto teníamos de cosas que ahora nos avergonzamos? Ahora que ya le pasó la fiebre, no quiere saber nada ni de la señora, no quiere saber nada ni del patojito, máxime si le están sacando dinero. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas que ahora os avergonzáis? Ahora mire el verso 22. Mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, oiga, mire pues, tenemos, esto me llamó la atención en el 6:22, dice, tenéis por vuestro fruto. Mire, esto no es un fruto del Espíritu Santo. Dice, tenéis por vuestro fruto. Usted tiene que dar un fruto. Yo tengo que dar un fruto que se llama santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por mi fruto. Yo tengo un fruto que debo producir. Porque dice dice Juan capítulo 15. Verso 22. Todo pámpano que no produce fruto, es decir, que no hay el fruto de la santificación, que no está produciendo un fruto, es decir, un apartamiento. La santificación es un apartarse, es un apartamiento para servir en la casa de un rey, para servir en la casa de Dios, para servirle a la justicia. Pero para eso, hermano, yo voluntariamente tengo que empezar a producir un fruto. Les mandé un texto hoy en Juan capítulo 15. Si me buscan el texto, ahí está en los mensajes de WhatsApp. Juan capítulo 15 dice, no me eligieron ustedes a mí. Voy a buscar aquí ya vamos a ir aterrizando. Juan capítulo 15, verso 16, Jonatán. Capítulo 16, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. Versos. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Oiga pues.
no me eligieron ustedes a mí. Jesucristo diciendo, ustedes no son mis discípulos porque ustedes decidieron seguirme. Ustedes son mis discípulos porque yo los elegí. Y los puse para que vayan y lleven fruto. Y el fruto permanezca. Uno de esos frutos es la santificación. Es el apartarme para Dios. Porque si hay, mire pues, yo tengo metas. Esta es una meta. Esta es una meta de todo cristiano, que es producir mi fruto para santificación. Porque el fin va a ser la vida eterna. Porque si insistimos en pecar, si insistimos, hermano, en los deleites temporales y pasajeros del mundo, si insistimos en deleitarnos en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida, dice Romanos 6:23, dice, va a haber una paga, va a haber una paga, va a haber un salario, dice, y la paga del pecado, esa entidad llamada pecado, te va a retribuir con la muerte, con la separación eterna de Dios. Pero si te defines produciendo fruto de santificación, teniendo como meta la vida eterna, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esperamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, haber transmitido lo que tú nos diste, lo que tú pusiste en mi corazón, Padre. No pudimos entrar al tema, pero esperamos en Dios mañana seguir ampliando este tema, porque si leemos solo así leemos, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Miramos eso como algo totalmente inalcanzable, pero tenemos que empezar por obedecer los mandamientos. Tenemos que empezar por retener la instrucción, por meternos bajo la tutoría de la palabra a través de la instrucción de los ministros que Dios ha levantado. Dios le bendiga, le guarde, hermano, y le restituya abundantemente el tiempo que usted empleó, estos breves 41 minutos que usted apartó para dedicarlos al Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén.